Buenas, ¿cómo están? Ahora vamos a dar inicio en este caso, al tema de la corriente eléctrica y lo que sería un poco la ley de Ohms. Bueno, tenemos en pantalla, a ver, bien, la idea, bueno, vamos a entender un poco lo que es la corriente eléctrica. Como nosotros dijimos en un comienzo, lo que da lugar al desplazamiento de electrones es en sí la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón. ¿Está bien? Esa es la idea fundamental de por qué una carga se desplaza a otro lugar. Ese desplazamiento se va a dar, en este caso, por la actuación, por el trabajo que hace una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica se origina porque hay un campo eléctrico afectando sobre esa carga. ¿Está bien? Bien, nosotros después hacemos una síntesis hablando simplemente de tensión o viéndolo desde la perspectiva energética tal vez, pero en sí nunca nos tenemos que olvidar que las cargas eléctricas se mueven porque hay una fuerza eléctrica que es originada por un campo eléctrico y bueno, que hace un trabajo sobre esas cargas. Ahora, como veremos, si uno analiza interiormente dentro de un conductor, ¿cómo se está moviendo esa carga? Vamos a ver cosas interesantes. Si ustedes vieran cómo es la trayectoria de un electrón en un conductor, uno pensaría que un electrón se mueve desde de un lugar, desde el inicio, por ejemplo, donde se aplica la tensión, ese donde se aplica la batería, y va viajando en forma directa hacia la otra terminal, o sea, pensando que el electrón viaja mucho. Bueno, en realidad cuando vemos por dentro, no, no se mueve casi, no se mueve mucho. Vean acá ustedes la imagen en azul, esa es la trayectoria de un electrón sin campo eléctrico, y veremos que a ver, los electrones en un conductor, ¿se acuerdan que hay electrones libres? En realidad, si uno ve, el electrón sí se está moviendo, se mueve de acá para allá. O sea, los electrones sí se mueven, pero se mueven en zonas muy chiquitas. O sea, es como vemos acá. La trayectoria en azul es una trayectoria en un determinado tiempo. El electrón se va a mover desde un punto P1 hasta un punto P2. Si uno lo analizara ese desplazamiento, sería casi insignificante lo que se ha movido ese electrón. Entonces nosotros lo que podemos decir es que un electrón, una carga, sin campo eléctrico afectado, no se mueve casi, no se mueve significativamente. Ahora, si nosotros aplicáramos un campo eléctrico, veremos que el electrón, en este caso veamos de vuelta el punto P1 que está dado por la trayectoria rosada, el electrón sí se va a desplazar más que sin el campo eléctrico, que va a terminar justo como vamos acá en el punto P2'. Como vemos acá hay un análisis del punto P y punto P2', es decir, el punto P2' es el punto de desplazamiento con el campo eléctrico, y vemos que sí hay un desplazamiento que es significativo, es decir, sí hay un corrimiento del electrón hacia, en este caso, si el campo eléctrico está aplicado de derecha a izquierda, vemos que el electrón sí se va hacia la derecha. En términos generales, como sabemos, una corriente eléctrica es todo movimiento de cargas de una región a otra. Estos electrones libres se mueven al azar en todas las direcciones. Acá estamos pensando, bueno, lo que sucede realmente sin campo eléctrico. Los electrones se mueven en realidad, pero como no se mueven en términos netos muy lejos, decimos que casi el movimiento de electrones en términos netos es nada. ¿Está bien? Por eso decimos que no hay movimiento de electrones, pero en realidad sí lo hay, pero siempre se da dentro de una zona acotada. Eh, Hay un movimiento neto muy lento o deriva de las partículas. A ver, cuando se aplica un campo eléctrico y hace que los electrones se desplazan realmente, el desplazamiento neto del electrón es significativo, pero no es muy grande. Acá decimos que el movimiento neto es lento, o deriva se dice. Es decir, que de P1 a P2', que es el desplazamiento que se ha dado de ese electrón, de esa carga, si bien es significativo, ese movimiento, ese desplazamiento ha sido un desplazamiento muy lento. Distinto a como uno percibe que sería la corriente eléctrica, que sería que los electrones viajan muy rápido y viajan muy lejos. No, en realidad no se mueven muy lejos. Esa es la triste realidad. Más adelante veremos realmente otra perspectiva de cómo se la analiza la corriente eléctrica. Pero tenemos que saber que la verdad es que los electrones o las cargas
no se mueven muy lejos, no se van muy lejos. Tienen un movimiento que es significativo, pero que no es muy grande o como uno percibía previamente de cómo era el movimiento de los electrones. Recordemos, un átomo está constituido por un núcleo y, en este caso, órbitas con cargas eléctricas negativas, que son los electrones, y adentro tenía los protones y los neutrones. Este que vemos acá es un átomo de cobre, donde tiene 29 protones, 25 neutrones y 29 electrones. Cuando uno ve el viaje de los electrones interiormente en el conductor, los electrones viajan. Y en este caso, como hay electrones libres, por ejemplo, analicemos este viaje, tenemos electrones libres que han dejado como lo que se conoce como huecos. Los electrones que vienen de atrás, muchas veces terminan cayendo en estos huecos. Después vuelven a salir estos huecos y terminan en otros huecos. Algunos no, algunos siguen de largo, vuelven a ser lo que se conoce como electrones libres, pero el viaje de un electrón es un viaje en el cual choca con otros electrones, muy comúnmente se choca con otros electrones, terminan cayendo en huecos que dejan lugar otros electrones que estaban ahí, y en este caso terminan chocando con la estructura atómica y demás. El viaje de un electrón es un viaje caótico, es un viaje muy, eh, eh, muy de golpes, y en este caso donde terminan tratando de llegar a huecos nuevamente para poder después salir de ese hueco y ser un electrón libre. Bueno, ¿cómo es el movimiento si lo hacemos con otra analogía? Imaginen, por ejemplo, esta rampa inclinada donde tenemos una bola y tenemos obstáculos. El electrón va a moverse, es decir, esta pelotita va a llegar hacia otra posición, pero la va a hacer en forma muy ineficiente, va a chocar, va a golpearse, va a colisionar con todo esto, pero va a avanzar. Bueno, lo mismo pasa con los electrones interiormente dentro de un conductor. Los electrones chocan contra otros electrones, chocan contra la estructura, pero avanzan muy lentamente. Por eso el movimiento es muy lento, porque las colisiones son tan grandes que hacen que el movimiento en términos netos sea muy pobre, pero los electrones en este caso se van a mover, eso es lo que tenemos que saber, se mueven. Bueno, como tenemos acá, el campo eléctrico que actúa en este caso sobre los electrones, dice el campo eléctrico efectúa trabajo sobre las cargas en movimiento. Bueno, esta es una síntesis, pero en realidad nosotros sabemos que lo que hace trabajo son las fuerzas, ¿está bien? En este caso que dice que el campo eléctrico efectúa trabajo sobre las cargas. En realidad la fuerza eléctrica efectúa trabajo sobre las cargas. Lo que pasa es que la fuerza eléctrica es consecuencia de un campo eléctrico, por eso esta oración que yo la saqué, en este caso de la bibliografía que yo les di, eh, en la jerga queda de esa manera, pero en realidad, como yo ya les comenté, los trabajos los hacen las fuerzas eléctricas, o las fuerzas en general. Bueno, como yo les dije, como gran parte de lo que va a sucederle a un electrón son choques y colisiones, gran parte del trabajo que se le va a realizar, que se hace sobre un electrón, eh, gran parte de ese trabajo realizado por la fuerza eléctrica, que es consecuencia del campo eléctrico, se dedica a calentar el conductor, porque como va a chocar muchas veces, como va a colisionar, bueno, va en ese choque, en esas colisiones, por lo que se conoce como efecto Joule, va a calentar al conductor, es decir, va a manifestarse en forma de calor y no hacer que las cargas se muevan cada vez más rápido. Esa es la desventaja, es decir, no es que los electrones van a acelerar de una manera bien así, no sé, Fórmula 1, no, van a chocar todo el tiempo y van a moverse muy lentamente por esa razón. En los metales, las cargas en movimiento siempre son los electrones. A ver, nosotros yo ya dije, creo, existe lo que se conoce como corriente de electrones, que es lo que realmente sucede, y la corriente convencional, que es lo que se creía que sucedía. Bueno, lo que sucede en realidad es lo que vemos acá a la derecha. A la izquierda es digamos, una síntesis de lo que se creía que sucedía. Bueno, vamos a lo importante. Definimos la corriente eléctrica. Bueno, la corriente eléctrica, a través
en este caso, del área de sección transversal a través de esta área, A, se define como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. ¿Está bien? Y está dada por lo que vemos acá. La corriente eléctrica es la carga, en este caso, cuántas cargas se mueven en el tiempo. En este caso, diferencial de carga sobre diferencial de tiempo es cuántas cargas se mueven en un tiempo muy chiquito. Eso quiere decir cuántas cantidad de cargas se mueven en un tiempo muy chiquito. Eso me da lo que sería el valor de la corriente eléctrica. Bueno, cuando uno ve, en este caso, el efecto de una corriente eléctrica, nosotros acá trabajaremos de acá en más con lo que sería la corriente convencional, ¿está bien? Pensando que lo que se mueven son cargas positivas, son, en este caso, es una forma de uso que tenemos por lo que se creía. Y acá además siempre hablaremos de corriente como la corriente convencional. La corriente, la unidad de la corriente es el ampere. ¿Está bien? El ampere se define como la cantidad de carga, en este caso coulomb, sobre segundo. Es decir, más carga o más coulomb en un mismo tiempo me va a dar más, en este caso, más ampere, más corriente. Ahora, lo que tenemos acá nosotros es la corriente atravesando este conductor que tiene un área determinada. Esto es, en este caso, definimos la corriente eléctrica como la carga en el tiempo. Ahora, nosotros para la demostración que veremos adelante, no va a servir de utilidad ver lo que se conoce como la densidad de corriente. La densidad de corriente es igual a la corriente eléctrica dividido el área que atraviesa, en este caso, esa corriente eléctrica. ¿Está bien? Es esta expresión que vemos acá. ¿Por qué utilizamos la densidad de corriente? Bueno, por una cuestión que ahora lo veremos. En el ámbito diario nosotros hablamos simplemente de corriente, ¿está bien? Y que se define por la cantidad de carga por la cantidad de carga en el tiempo.